Buenas tardes. Vamos a poner aquí. De nuevo, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí invitado por este capítulo. A las damas también en esta ocasión, muy especial. Queremos compartir con ustedes, digamos que parte de nuestra vida. Es imposible un testimonio que podamos compartir todo. Pero empezando, como nos presentó nuestro amigo y hermano Raúl Matamoros. Yo, Arturo Díaz, soy nacido acá en Tegucigalpa. Mi padre y mi madre, gracias a Dios, casados y todavía en vida, ya muy adultos, con dos hermanos, casados, con familia, y que residimos acá en Tegucigalpa, mi esposa Ivonne, que ya fue presentada, también ella va a presentarse posteriormente. En primer lugar, darle gracias a Dios que nos permite estar acá, porque la verdad es que no venimos por casualidad. Todo tiene un sentido, todo tiene un objetivo para estamos aquí hoy, porque hizo ese plan para nosotros. Quería comentarles de inicio que, como les dije, entonces de acá de Tegucigalpa, estudié en una escuela pública, en un colegio público, y como la mayoría también en la Universidad Nacional, en una universidad pública. Me gradué en el colegio en 1979 e ingresé a la universidad a estudiar ingeniería civil en 1980. Y ese mismo año yo también, por ayuda de mi padre, aunque yo tenía necesidad, empecé a trabajar, porque pues, él me mantenía y no tenía necesidad de que yo trabajara, pero yo tenía esa intención de trabajar y estudiar parcialmente. Eso me causó algunos problemas con la carrera, porque la verdad es que trabajando uno se retrasa, pero esto permitió que en la empresa que yo trabajé aprendiera, digamos, una nueva modalidad de trabajo. En ese tiempo solo existía una empresa de computación acá en Tegucigalpa, IBM, y la segunda era una segunda empresa donde yo empecé a laborar casualmente a una cuadra de aquí. Esta empresa se dedicaba a la computación y esto permitió que yo fuera incursionando en ese campo, el cual me gustó mucho. Me dediqué entonces a trabajar en esto, me retiré parcialmente de mi carrera y luego ingresé a una carrera en el área de informática. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto permitió que yo fuera aprendiendo, conociendo de este nuevo campo, además profesionalizándome. Yo estudié en el exterior también esta carrera y permitió que fuera conocer otros ambientes de trabajo. Esto me permitió ir a un segundo lugar donde llegué a ser jefe de turno de una sección del censo de población de vivienda ya por el año 80 y pico, y luego me permitió llegar a uno de los lugares que para mí fue un lugar clave en mi vida, que fue en la Cancillería, en el área de informática. ¿Y por qué le digo que fue muy importante para mí? Porque ahí conocí a mi querida esposa. Desde que yo la vi, dije, wow, qué guapa esta muchacha. Pero también ella dijo, qué guapa ese muchacho. Así que empezamos bien, eso en 1990. Y como nos gustamos, ¿verdad? Era casi por inercia que lográramos tener una relación y a los 2 años nos casamos. Si bien es cierto que el ambiente laboral tiene sus beneficios, pero a mí, lo tengo que decir, desde que empecé a trabajar y creo que al finalizar la secundaria, yo ya empezaba a tomar y a probar el alcohol. Y cuando incursioné en estos ambientes, de vez en cuando pues, nos pasábamos de la medida y esto va afectando cuando ya hay familia. Indudablemente ya hay cosas que se generan por este abuso y fue generando problemas entre nosotros. Como familia, ya teníamos 2 hijos, no estaba más siendo un buen ejemplo, no estaba siendo un buen ejemplo para mis hijos. Y ya provocaba en 3 semanas
problemas económicos, también problemas de carácter, lo cual a mí me generaba problemas con mi esposa. Tanto así que nosotros, bueno, con este nos casamos en 1992, pero ya para el año 2000, problemas que se provocaban entre nosotros nos orillaron a tener que separarnos temporalmente. Tuve yo que abandonar mi hogar y la esposa quedó en el hogar con nuestros hijos. Una cosa que cuando el que lo ha sufrido sabe lo doloroso que es. Y es una situación que gracias a Dios, y digo gracias a Dios 2 veces, porque aquí es donde viene el primer milagro que Dios hace con nosotros. En medio de ese momento de separación, aún así yo llegaba a la casa donde estaba mi esposa, con mis hijos, para ayudarle en las tareas a ellos. Y sucedió que yo no sabía, pero igual me habían estado invitando precisamente a capítulos de fraternidad de damas. Y ella asistió, y en una de esas ocasiones que ella asistió a una reunión por la noche, ella regresó a la casa y yo me encontraba ahí en el hogar con nuestros hijos. Y ahí ocurrió lo que uno tiene que aprender como pareja y como esposo, el perdón. Porque si tenemos una vida cargada de resentimientos, de rencores, del orgullo que no es el bueno, ustedes se pueden imaginar la gran cantidad de familias que están separadas precisamente porque no hay un perdón. Y doblegar un poco nuestro orgullo y entender que solo Dios es el único juez. Que nosotros, como Él nos perdona, nosotros estamos obligados a perdonar. Seamos como seamos, porque yo no soy perfecto y vos no es perfecta y ninguno de nosotros es perfecto. Y esto tenemos que entender. Ivonne regresó de esa reunión, me pidió que habláramos, me pidió ella, oramos y me pidió perdón. A pesar de que la mayoría de la culpa la tenía yo, ella fue la que tomó el primer paso de pedir perdón, como una hija de Dios obediente, que hay que dar ese paso para renovar una vida matrimonial. Y uno empezó en la fraternidad del año 2001 y ahorró mucho y asistió mucho para que yo también me incorporara a un capítulo de la fraternidad. Así fue como en el 2002 yo ingresé a un capítulo. Casualmente, mire qué casualidad, yo soy bueno para la carne asada y a mí me cayó el platillo hoy muy bien. Y ese día tenían carne asada. Me cayó bien el capítulo de la comida y el testimonio fue excelente. Y eso me permitió a mí quedarme en ese tiempo con otros fraternos que no están acá, pero que siguen en ese camino, siguen en ese capítulo. Y eso permitió que nosotros sirviéramos, que nos acercáramos a la iglesia, que entendiéramos que Dios era el centro de la vida matrimonial, que nos perdonáramos, que inventáramos, inculcamos a nuestros hijos para que tomaran ese camino, les dimos el ejemplo, y ellos estuvieron en fraternidad para jóvenes, en la iglesia también para grupos, para jóvenes, y eso nos motivó a nosotros para que en el año 2005, y mi esposa que de trabajo había salido del país, cuando ella regresó del viaje y en el aeropuerto, yo le pedí la mano le llevé los libros, le pedí la mano, le dije, por la luz de Dios. Eso es importante. Dios tiene muchas bendiciones apuntadas para nosotros, pero nosotros tenemos que cumplirlo. Recordemos que Dios no es solo un Dios proveedor, sino que es un Padre como somos nosotros, como Padre, que tenemos y eso permitió que nosotros creciéramos mucho más en el servicio, en la espiritualidad. Lógicamente no somos perfectos, no hemos sido perfectos, siempre estamos trabajando por esa conversión suficiente para que Dios tenga misericordia, o sea, que nosotros logremos llegar a ser buenos. Sí. Bueno, nos casamos, empezamos a
tener una vida normal. Por motivos de trabajo, mi esposa y yo tuvimos que salir al exterior en el 2010, regresamos en el 2012 y retomamos nuestra vida en los capítulos de fraternidad, conociendo mucho más, también asistiendo a la iglesia, caminando como un matrimonio quisiera caminar. También de nuevo le tocó a ella trabajar en el exterior como diplomática y yo como esposo le di permiso en un trabajo, me fui con ella y ella también de nuevo, como lo mencionamos en la presentación, conocimos otro país donde también fuimos a conocer de la fraternidad. Dios ha sido muy misericordioso y este país es un ejemplo de fraternidad, hay muchos capítulos. Y allá ese país estaba venía empezando. Pero bueno, nos permitió que estuviéramos ahí, conocer muchas personas y tratar de dar un testimonio sobre nuestra vida. En 2019, por motivos de trabajo, de nuevo, mueven a mi esposa para otro país, esto es Europa. Y aquí es donde viene otra parte de nuestra vida, una de las partes de nuestra vida que ha sido la más difícil que hemos pasado, donde corre el riesgo nuestra vida. Si recuerdan en Europa, o se recuerdan en todas partes del mundo, en el 2020 empezó la pandemia, que fue declarada como pandemia el 11 de marzo del 2020. Ahí por el 14 de marzo, yo empecé a tener unos síntomas que yo no sabía de qué se trataba, pero no sentía esos síntomas que habían dicho que era el COVID, era como una gripe, como una tos, sino que sentía un malestar muy fuerte en el cuerpo. Buscamos médicos, ¿verdad? Ya en ese momento todos los países estaban, en los países todos estábamos encerrados. Y por ahí por el 16 de marzo, recuerdo yo, asistimos a dos clínicas donde a mí no me encontraron qué es lo que yo tenía, no podía detectar así nomás qué es lo que yo tenía, hice los exámenes y los cuales no salió nada sobre qué tenía yo, qué problemas podía tener. Y pasaron ahí dentro del apartamento 11 días de complicar mi vida sin tener idea qué es lo que me estaba pasando. Para ese tiempo ya había más de 9,000 casos de contagio en Francia y habían muerto más de 200 personas. Sucede que en el tiempo que estoy esperando que pase algo, yo me daba qué hacer, cada día me sentía peor. Es más, hay momentos de ese tiempo que yo no lo recuerdo, estado físico, mental, de verdad. Pero resulta que el día 25 de marzo surge la oportunidad que yo me vaya a hacer un hisopado y también ahí mismo en la clínica que me hagan una placa de los pulmones. Los resultados de los hisopados eran al día siguiente y el resultado de los pulmones eran unas 3 horas. A las 3 horas llaman a mi esposa y le dicen que yo estoy grave de los pulmones, que yo tengo que hospitalizarme inmediatamente. Mi esposa dice, no, hemos ido a un hospital, está lleno, usted vaya a un hospital público y a la mano de Dios que ve qué pasa. Llegamos a un hospital público muy conocido en Francia, y por ahí tenemos una muestra que son las que están atrás. Bueno, ahí donde hay donde pueden ver que en marzo, exactamente el 17 de marzo, atrás, ahí, el 17 de marzo, se puede ver ahí en Francia ya había contagiado 35,000 en Italia y había declarado la pandemia. Miren que esta foto de acá del Arco del Triunfo, donde está vacío y está vigilado. Nosotros vivíamos por ahí. Sí estaba la condición en el lugar. Yo solo quiero permitir para que entendamos cómo se vivió ese momento y cómo lo vivimos nosotros, ¿verdad? Donde se reporta que cada día
ya iba 500 muertos y aquí, pero en ese momento no había ni contagios ni muertos. Entonces resulta que pues nos transportamos a un hospital. Llegamos al hospital que, digamos que por una mera casualidad en ese momento la sala de urgencia estaba prácticamente vacía. Y Ivonne y yo fuimos para que a mí me dieran una cita, esa era la idea. Pero no sabíamos lo que venía en adelante. Me tocó ingresar, después de esperar una hora más o menos, ingresar a lo que se llama observación. Sin querer, yo me despido de mi esposa, sin saber que no era una despedida, es como un corriente, porque no iba a ser tan rápido salir del hospital. Después de las 5 horas que me tienen en observación y mi esposa esperando, me dicen que me tengo que ir hospitalizado, que tengo neumonía y que ya tengo COVID. Ustedes saben que en esos momentos no había medicina, no había vacuna, no sabían cómo tratarlo. Y me toca quedarme ahí. Ingreso a medicina general, donde empiezan a tratar de recuperar mis pulmones altamente infectados ya, ¿verdad? Creo que ahí podemos ponerla. Ahí. Este es el hospital donde yo empecé. La otra imagen es una sala donde nos atendían en observación. A los 3 días de estar en observación o en medicina general, me dicen, ni me avisaron, sino que solo me trasladaron para la sala de cuidados intensivos. Allí había una cantidad increíble. Así como ven esa foto desde ese mismo cuarto, estaba lleno. Había gente sentada, muchas personas, otros estábamos acostados, no nos podíamos levantar. Nos limpiaban ahí mismo la cama. Y yo no iba progresando. Me pusieron tubería, también una máscara. Pero a los 3 días de todo eso, me dicen Arturo, allá en el idioma que yo entendiera, y dicen Arturo, lo tengo que intubar. Miren, yo daba celular, no quise ver en internet, era intubar. Solo dije, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Además, mi condición física y mental no estaba como para analizarlo. Lo único que me recuerdo es que me dicen, vamos a proceder con la esperanza de que iba a salir con vida. Estaba grave porque, pues, llegar a ese extremo era ya el culmen de la gravedad. Y me quitan toda la ropa, sin ropa. También me, me quitan este anillo que tengo y me quitan un crucifijo que era siempre para, porque esas son cosas personales que se marcan. Aparte, por si la persona fallece, tratan de entregar a alguien. Yo solo recuerdo que empezaron el procedimiento como un sentimiento especial, como algo que me salió del interno. Cuando yo estaba todo ese tiempo ahí hospitalizado, una de mis preocupaciones era que yo hubiera contagiado y que hubiera contagiado a otros amigos que hubiera estado con ellos, que ellos tenían hijos también, que tenían miedo de que yo hubiera contagiado a otras personas, pero no tenía idea de nada. Yo no le preguntaba a mi esposa, ella solo me decía, cuidate. Y me dio todo eso la oración, ¿verdad? La oración en los momentos que yo podía. Pues no digo físicamente, mentalmente no da para. Pero cuando me
me dice que me van a intubar y me preparan. Yo solo, créanme que sentí desde el fondo de mi corazón que yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero seguir sufriendo. Y si es tu voluntad de llevarme, pues llévame. Llévame. No pensé ni siquiera en poder ver crecer a nuestros hijos, casarse, a nuestra nieta. Pero créame que lo dejé en manos de Dios. Y fue prácticamente algo involuntario, porque no tenía una capacidad de análisis. Y bueno, ahí se me apagó la luz. Me quedé en el limbo, me dice que ahí es donde mi esposa quiere compartir algo. Buenas tardes, estamos felices de estar acá. Hemos venido por una misión, glorificar el nombre de Dios. Esta es la misión que tenemos como hijos de Dios, como gente convencida que Dios es todo para nosotros. Sin Él no podemos ser nada ni nadie. Y es lindo recordar en estos momentos mi infancia, ¿verdad? La infancia que muchas veces no valoré, no aprecié, no recordé, porque hay infancias que no son tan especiales como quisiéramos, ¿verdad? No todos tenemos la dicha de nacer en un hogar conformado, con un padre y madre, ¿verdad? Por razones ajenas a veces a la voluntad del ser humano. Pues, es la vida. Pero en mi caso, mi nombre completo es Medina. Vengo de un hogar de Comayagua, nacida hace un tiempo allá, desde niña. Mostré siempre mucha curiosidad, siempre me gustó cuidar de las personas, me gustaba cuidarme yo, pero también cuidar a mis seres amados. ¿Y por qué digo esto? Porque me crié en un hogar de padre y madre, mi padre mayor que mi madre, no hablaba la edad. Había situaciones propias de esa diferencia de edades, ¿verdad? Un hogar que, gracias a Dios, pues, faltaban muchas cosas. Faltaba la presencia de un padre. ¿Por qué lo digo? Porque mi padre es un hombre muy trabajador, un hombre bastante exitoso en su negocio, comerciante, inteligente, un hombre que de verdad dejaba muy buenos antecedentes siempre de lo que era. Pero sí, fue un padre que nos estuvo presente por ese trabajo, por ese deseo de dar a nosotros lo mejor. Un padre que no conocía de Dios, ni una madre que no conocía de Dios, entonces había muchos problemas, había por ahí también situaciones, vicios, ¿verdad? De alguna manera venían afectados nuestro hogar, ¿verdad? Yo como niñita pequeña, pues miraba que mi padre mucho tiempo no estaba, él viajaba mucho, pasaba de un lado a otro trabajando, y cuando llegaba, pues no, era la presencia normal de un padre, pero sí necesitábamos un poco más de fuerza familiar, de integración, diría yo. Mi madre es la que se encargaba de nosotros, es la que nos cuidaba, yo también me encargaba por ser un poquito más grandecita, mi hermana que está aquí, mi hermana, con su esposo, ella ya estaba viviendo un tiempo con sus abuelos paternos. En ese tiempo que yo quedé con mis padres, pues, viví muchas experiencias difíciles producto de esa situación intrafamiliar que se vivía, ¿verdad? Esos desacuerdos, esa ausencia de ese padre, y también el deseo mío como de que mi hogar fuera perfecto, ¿verdad? Que fuera un hogar con papá, mamá, pero no existía eso. Sí existía el destino, existía que había que iniciar esa vida y continuar hasta el final. Siempre con Dios presente en nuestra vida. Me voy en un tiempo donde los abuelos maternos y regresamos a Comayagua, lamentablemente, porque mi padre había fallecido. Ya mi madre se había separado de él en un breve tiempo. Lamentamos mucho eso porque no tener a su hogar y moverse donde los abuelos maternos es distinto, pero también es triste, porque dejas tu casa, dejas tus hermanitos, dejas tu familia. Pero el fallecimiento de nuestro padre fue como una sacudida, fue una cosa impactante, apenas tenía 7 años. Yo me acuerdo muy bien, cuando yo vi a mi padre en el féretro, había dejado de verlo unos meses atrás y regresar a la casa, donde nos habíamos criado brevemente, como 6 años,
verlo en un féretro. Eso marcó mi vida. Yo hasta ahora sé muchas cosas de mi vida porque me la marcó de tal manera que ese vacío siempre existió, siempre existió. Pero quiero decirles que mi madre es una mujer fuerte, una mujer joven, muy joven, logró salir adelante criando a sus hermanos, dos de ellos varones, y a mi hermana y yo, pues, mi abuelo materno. Estuve un tiempo con mis abuelos también paternos. Me sirvió de mucho esa enseñanza de mis abuelos paternos y de mis abuelos paternos. ¿Por qué les quiero contar? Porque mis abuelos maternos fueron esos padres que me dieron el hogar que yo tanto deseaba, la educación, los principios, me dio todo, todas las necesidades suplidas, desde lo económico hasta el afecto. Un ejemplo de padre que fue mi abuelo, mi abuela, mejores padres no pueden tener. Mi madre y yo siempre teníamos relación, una relación pues que también era dolorosa, porque con mi hermana viajábamos a verla, y cuando regresábamos de Comayagua recuerdo que veníamos llorando. Yo nunca me olvido que veníamos en el pick-up de mi abuelo y veníamos con las lágrimas, las dos así, por el viento. Y esas cosas nos hacían llorar, ¿verdad? Ya con los años, pues, fuimos entendiendo que nuestro padre fallecido y que mi abuelo iba a hacerse cargo de nosotros. Nos matriculan en escuelas privadas, mi abuelo también un comerciante de mucho éxito, un señor que trabajaba duro junto con mi abuela y con sus otras familias. Estar en esa escuela, diría, privada, pues lo mencionamos porque no importa dónde uno estudie, siempre y cuando existan los principios y valores, la educación pública y privada de aquellos años era de garantía, a donde nos llevaban a nosotros a estudiar, eran disciplinados, el estudio era más completo, pero también el temor de Dios que se inculcó en esa escuela, el temor de Dios, el servir, los principios y valores que eran el complemento de crecí como toda niña, pues en la adolescencia, en la juventud, con altos y bajos, como todo joven, pero contenta siempre porque tenía todo. En el lugar donde vivíamos en el interior, cerca de ahí de Colombia. El tiempo pasa y la adolescencia, pues sigo creciendo. Me dediqué mucho a estudiar, porque mi abuelo siempre nos decía que había que estudiar. Eso a veces es la mejor dicha que nos iba a dar. Y que llegáramos hasta la universidad y a sacar especialidades y doctorados, porque valía la pena, el día de mañana lo íbamos a necesitar. Entonces, en ese sueño, empecé estudios allí, pero me vine a la universidad. Y estando ya en la universidad, pues yo había tenido mis amigas, siempre fui de pocas amigas, ¿verdad? Mi familia siempre me enseñó que no son ciertos amigos que tienen. Amigos son tu familia, son tus hermanos cercanos, la gente que realmente te puede ver a ti y valorarte, como realmente uno puede valorarse como amigo. Pero ya en la universidad, con las ilusiones, con muchos sueños, mi abuelo nos dio la oportunidad de tener un tiempo. Entonces tenía muchos recursos ganados con mucho esfuerzo. Y teníamos una casa, vivíamos bien, no tenía nada que pedir a nada porque mi objetivo era estudiar. Y me encantaba ser obediente con mi abuelo, disciplinada, porque sabía que me iba a ir mejor con él, ¿verdad? Y ese fue el objetivo de mis primeros años de universidad, el primer año. Y ya para el segundo año, pues yo conocí a una persona, ya el destino ya estaba marcado. El destino es algo que, como todos lo saben, es incierto. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, sabe por qué y para qué pasan las cosas. Nosotros creemos que eso no existe cuando nos sucede, pero no sabemos por qué y para qué, porque siempre hay un propósito en cada situación. Conocí a esta persona, ambos jóvenes, muy jóvenes, recién entrado a la universidad, con muchas aspiraciones, ambiciones propias de juventud, muy estudiosos, estudiábamos juntos. Éramos un grupo de trabajo de estudio, no de paseo, de estudio. Y bueno, la amistad, tuvimos un noviazgo, ya entre juventud y todo, inexperiencia, pues bueno, surgieron cosas que nos marcaron a ambos, porque tuvimos una hija que es una bendición, como todos los hijos, ¿verdad? Esa hija pues vino a bendecir mi vida, es la que pienso que fue el inicio, fue la punta de lanza para que yo llegara hasta donde llegué, porque los hijos lo impulsan. También mi hijo varón, que tenemos un hijo Arturo, pero ambos hijos son bendecidos, así, son grandes hijos. Y para mí el haber quedado, pues, tener un embarazo, el no poder acordar con la persona, con el padre, poder acordar y llegar pues, a esos entendimientos como pareja, pues, fue difícil, por la misma juventud.
Además, nuestras familias, como que ellos primaban mucho nuestra edad y también los desacuerdos vinieron porque no teníamos la edad, madurez mental ni diríamos ni física ni material para poder hacer. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito porque no era la persona que estaba destinada a mí, sino que Arturo, mi esposo, es el hombre que Dios tenía. Y lo más lindo es que a pesar de todo sigue adelante, siendo madre soltera, en breve tiempo, porque después me casé, el Señor me dio, y fueron 3 años en los cuales pues sí luché, hemos sido madres solteras o si tienen familia, que no se sientan avergonzadas, porque en la vida un hijo es una bendición. Dios sabe cómo llegan los hijos, ¿verdad? Y son bendición. Y uno no debe sentirse de menos, sino al contrario, caminar con la frente en alto, estudiar, prepararse y sacar adelante a su familia, pensando el día de mañana. Llegué a este trabajo que Dios me dio también, porque Dios me da todo completo, a este trabajo a través de 2 hijos, una tía materna y su esposo, 2 personas a quienes realmente le agradezco porque también a través de esa misma persona Dios me llevó a mi esposo a este trabajo. Y cuando yo lo vi, viendo muy elegante, ¿verdad? Con sus trajes, sus camisas y bien formal, me llamó la atención. Yo no esperaba tener una relación prematura con alguien. Sí, había cerrado todo mi capítulo anterior sentimental, porque cuando las cosas no son, no son. Entonces hay que cerrar y dejarse un tiempo para poder iniciar otra relación. Y fue ahí cuando con Arturo pues, empezamos a tratarnos, éramos vecinos, compañeros de trabajo, imagínense ustedes, está cerquita de la casa. O sea que no había para dónde, ya él y yo estábamos destinados, bendito Dios. Y estando ahí, bueno, trabajamos mucho, él un hombre muy responsable, me gustaba eso, y yo pues de igual manera con compromisos, nos enamoramos, pues, nos casamos, viene nuestro varón, que en breve tiempo también nace el varón, y una bendición de Dios, nuestro hijo también, 2 hijos ya en un hogar, los 2 queriendo pues salir adelante, ¿verdad? Muchas debilidades, ¿verdad? Como ser humano, pero el amor que nos teníamos es lo que sobrepasaba a todos. Y es así como empezamos, pues, en el poco tiempo que nos habíamos tratado de tratar de entendernos. Pero el asunto es que ni yo me entendía, pues, porque uno no se entiende a sí mismo. Mientras yo no me conozco, no puedo conocer a la otra persona. Entonces, en esa edad de inmadurez, creía yo de que había muchas situaciones, como lo decía Arturo, por ahí el carácter, el temperamento de ambos. Uno accionaba, el otro reaccionaba, muy reactivos, falta de perdón, resentimientos, una vida social que no nos ayudaba, un alto ahí que nos mandó también nuestra hija, nos hablamos con ella nos habló en la preadolescencia, y es donde Dios es tan bueno que me llama a través de esta paternidad. Yo he estado en iglesias, he estado en grupos y crecí a mi manera, pero cuando llegué a fraternidad fue algo lindo, porque yo llegué desarmada, llegué triste, derrotada, porque había muchos cúmulos de mi vida, como saben, no me quedarme con mi padre, el haber tenido esa situación de ser madre soltera, un montón de cosas que uno no las ve cumplidas. Entonces, estando en fraternidad, aprendí algo que quiero remarcar. Dios es real, Dios es poder, Dios es amor, Dios es todo. Y cuando llegué yo a ese grupo, ese capítulo, me acuerdo que me recibieron unas mujeres que me dieron un abrazo y yo me puse a llorar. Yo lloraba de la alegría y me dieron un abrazo, no anhelaba. No porque mi esposo no me lo daba ni mis hijos, sino porque yo lloraba ese abrazo. Ese fue el abrazo de Jesucristo en mi vida. Y nunca olvido un testimonio que fue de los inicios en mi vida en el caminar espiritual. Ese testimonio era como que estaban hablando de mí. Y me impactó tanto porque era tal cual. Yo dije, esa mujer, ¿cómo sabe quién soy yo? ¿Por qué me está hablando a mí? Decía yo, ella sabe toda mi vida. Y Dios usó a esa mujer para que yo me viera, para que yo me conociera y viera mi realidad. Caminamos como sirviendo, porque vimos que el servicio era importante en oración, como dijo pues también el llega. También lo lleva en los capítulos de la Biblia, empezamos a crecer en la palabra, empezamos a crecer en nuestra propia iglesia, hay en nuestra iglesia también, nuestra iglesia que es nuestro hogar. Caminamos con nuestros hijos, estando ahí pues también vino ese amor
ese amor de Dios, ese amor que solo Jesús da, y es donde Él me pide la mano, nos casamos por la iglesia. Fue algo tan lindo porque también nos preparamos y empezamos a servir en nuestra iglesia. De ahí nos paramos porque nos dimos cuenta con Arturo que no era una decisión que había que tomar, y la decisión es amar y perdonar, como Arturo lo mencionó, perdonar, porque como él lo dijo, el haber tenido esos altos y bajos solo con el perdón podemos llegar hasta aquí. Después, cuando ya pasan los años y vamos creciendo, pues, por ejemplo, todos los viajes de trabajo, cuando eres un interno, era algo tremendo, quiero ser breve en esto para darle la palabra a Arturo, fue algo, ¿qué les puedo decir? Un dolor intenso en el alma, porque sentí que te va el amor de tu vida, que te puede morir. Entonces, aunque somos cristianos, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos llama a mantenernos en la fe y que sigamos creyendo en Él. Pero es que yo le digo a las personas, yo sentí la presencia de Dios con Él y conmigo, porque yo estaba sola ahí físicamente y estaba enferma, y el mismo amor que le tenía a Arturo, yo ni me acordaba que estaba enferma, no le padecí, digo yo, sí lo padecí, porque yo tenía que estar orando día y noche, que la mano le haría hincada permanentemente, porque yo decía, Arturo me está necesitando, no sabía de él en semanas, en días, y una angustia. ¿Se imaginan ustedes el COVID aquí? Que algunos pudieron ir a ver a sus parientes, ¿no? Y cuando se enteraban de cosas, ¿cómo se ponían? Las noticias hablaban de números, y yo más angustiada. Pero el Señor me daba a través de la familia. Aquí está mi cuñada también, mi cuñado, ellos, mi suegro, mi madre, mis hermanos, toda la familia, nuestros hijos, su familia, orábamos día y noche, hermanos, en la fe, en fraternidad, en la iglesia. Les quiero decir algo, Dios se glorificó. Ese día que yo le dije al Señor tirar en el suelo, le dije, Señor, yo no te puedo pedir más por Arturo, porque yo te estoy como pensando egoístamente, quiero que lo dejes conmigo, no te lo lleves. Yo le dije, Señor, llévatelo, es tuyo, hacer tu voluntad, aunque me duele en el alma, pero no puedo evitar sentir esto. Y en él, en ese momento, estaba diciendo que el Señor se lo llevara. Un desprendimiento, porque es un desprendimiento lo que hay, para que no se glorifique, dejar las cosas así y que sea Dios que haga el milagro. Y es cuando él veo el teléfono un día que me llama. Miren, fue tremendo porque lo veo a él. Alguien me llama, una doctora, una videollamada, y yo digo, ¿qué es esta señora? Pero yo estaba, atendía llamadas de ellos, no le puedo contar todo este drama, muchas diría yo también de guerra espiritual, pero esa persona me puso a Arturo el teléfono, y lo veo a él sentado con todo su mentón destruido de acá, porque ya se lo había quitado, ya él estaba en un proceso de recuperación, súper delgado, pero yo les quiero contar que digo, Arturo es un hombre que mantiene ese optimismo, ¿verdad? Él tiene su personalidad, y eso me gusta, porque él busca los momentos cuando él se siente así, cuando más se anima, y me hace así desde el teléfono, ahí riéndose. Y yo le daba gracias a Dios, yo me sentía tan feliz, y decía, Señor, gracias por este milagro de vida de mi esposo. Y es así como yo lo espero, en ese proceso a él, de que él regrese a casa, prepararme para recibirlo. Y cierro con esto. Como él salió ya después de un mes completo, y quiero dejarlo para después, pero sí decirles, estos hospitales son hospitales públicos, o también hospitales públicos, pero al final me han dicho que se tenía que pagar. Y nosotros, ¿de dónde íbamos a pagar cantidades exorbitantes? ¿De dónde? ¿Verdad? Y estábamos como preocupados, pero ya no nos interesaba porque sabíamos que Dios estaba vivo, sano y salvo, ya en casa, y un 25 de abril celebramos su cumpleaños. Gracias. Gracias. Como lo he dicho Ivonne, el punto importante que debemos de entender acá es que Dios termina haciendo su voluntad, lo que sigue permitiendo a nosotros. Demos ese paso de decirle a él, Dios, voy a esperar en el momento, o el día, que sucedan las cosas. Y él, si hubiera tenido la voluntad de llevarme, porque era así, él ya nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre, sabe dónde toca. Pero lo importante aquí es este tiempo que estamos acá, lo colocamos, le sirvamos y llevamos la vida como Dios la manda, para que después podamos gozar con él. También compartir
que decía mi esposa, ¿no? Como decía mi esposa, aquí, no sé si se va a ver en el video, pero los que están acá pueden ver que yo, como ese día, y ponemos esta foto porque ese día, yo sé sol, Dios dijo, va a ocurrir un milagro. Wow. Y ese día, yo desperté después de 10 días de estar incubado. Yo había perdido 40 libras. Cuando yo me desperté, quiero decir, en ese proceso de intubación y coma, quién sabe qué pasa en nuestro cerebro, porque yo sí recuerdo que yo tuve algunos sueños, en la misma estado mental, yo soñé esa imagen que está ahí, esos sueños donde eso yo lo vi. ¿Y por qué tengo que ir a otra? Porque al despertar, alrededor mío yo muchos médicos y enfermeras. Y ahora analizo que todo lo que yo digo era la alucinación o precisamente que Dios ponía. Porque pasaron cosas tan increíbles como que yo veía el salón de la noche de una mujer y al día siguiente era no. O que yo miraba alrededor de mí algunas personas y en realidad nunca habían llegado. O médicos que me dijeron mañana tenés que ver y nunca llegó. O sea, es un estado mental bien complicado y después solo Dios tiene ese poder de poderlo levantar a uno. Y me levantó, como fue eterno, como dijo Ivonne, yo quedé muy dañado en la casa por la incubación, es un proceso complicado. Y después de esto, lo que sucedió es que a consecuencia de tanta inyección que yo tenía brazos morados, tenía los brazos amarillos, no había manera que me inyectaran algo los brazos, que no se podían ver mis venas. Cuando hay deshidratación no se puede ver el sistema circulatorio. Tuvieron que ponerme catéter en una arteria y en una pierna para poderme ahí ingresar medicamentos, suero, etc. Y es un lugar bien delicado, porque eso me provocó a mí un trombo, que es, y no es un tapón, es una tira que va dentro de la vena de pura sangre coagulada. Y a mí cuando me dicen que tenía un trombo, le digo yo, ¿y cómo es el tratamiento para quitarme? Una operación. ¿Se imaginan operar una arteria para sacar algo de ese tipo? El milagro de Dios fue que a mí me operaron, sacaron completamente ese trombo. Fui recuperando mi fuerza. Cuando yo desperté, yo no podía hablar. Mis cuerdas vocales estaban dañadas. Y otra cosa que a mí me impresiona, y lo he mencionado siempre, cuando yo me desperté de ese coma, yo no sabía qué había pasado. Yo no me acordaba que yo había tenido COVID, yo no sabía que estaba en el hospital. Lo único que yo me acordaba es que yo iba en un vuelo y hacia África. ¿Y por qué? No sé. Eso es lo que yo soñé. Y cuando yo me desperté, y vi un montón de enfermeras, periodistas y doctores, cuando yo me desperté, un doctor me dijo, ¿sabes qué te pasó? No, ¿sabes dónde estás? Le digo yo, sí, estoy en África. Porque creí que estaba en África. Mi cabeza era otra cosa. Y cuando él me dijo a mí, no, me dice, es alguien de una intubación, estás en París. Mi cabeza me dio vuelta porque el creer que yo estoy aquí, en realidad estoy en otro lugar. A cualquiera de ustedes le puede pasar. Pero es tan impresionante todo eso, que Dios me rescató de eso. Dios permitió que yo saliera y pude celebrar un cumpleaños más. Entonces, esa imagen ahí, porque yo salí de ahí un 21 de abril. Yo cumplo año un 25 de abril. Dios le permitió nacer de nuevo. Muy bien. Después de eso, yo le preguntaba a Dios, ¿qué voy a hacer en mi casa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con lo que pasa? Y Dios me dijo,
Bueno, ahí me habló un mensajero, lo voy a decir, se llama Raúl Matamoros. Raúl Matamoros me llamó y me dijo: "Tú lo que has dado testimonio". Eso es cuando nosotros dimos testimonio. Sí, cuando nosotros dimos primer testimonio de París, sí. Quiero comentarle que cosa de comunidad, dar testimonio en 15 capítulos. Desde aquí, desde Argentina, de Estados Unidos. Y eso nos ha permitido, yo continué también este capítulo virtual. Desde allá son en oración, y podemos ver la oración cantando. Y el servicio de iglesia aquí en nuestro país. Es un testimonio que es recordar que Dios tiene control sobre nuestra vida, que debemos de apreciar cada segundo de nuestra vida, que debemos de gozarlo ya que estamos en el país, entender que Jesús es en medio de nuestro corazón lo que nos tiene a nosotros juntos. Yo le digo igual que Jesús es como el pensamiento entre nosotros, que no debemos nosotros dar chance de pegar. Eso es lo importante, entender que esas situaciones pasan y muchas veces alguien de ellos parte, al hombre o la mujer. Seguimos sirviendo desde allá, en nuestro país, donde regresamos, y aquí es donde Ivonne quiere compartir una última etapa de nuestro testimonio. Sí, bueno, glorificando el nombre de Dios, vean cómo el amor de Dios es el que ha estado con nosotros siempre. Y como decía Arturo, esta etapa de vida pues, fue bastante buena. Yo jamás pensé creía yo que mi reto más grande había sido ser madre soltera por 3 años. No, el reto más grande para mí fue el estar pendiente de la vida de mi esposo. No era yo la doctora, pero con quien estaba tratando era con el médico de médicos y señor de señores que está aquí con nosotros y está con usted también. Todo ese tiempo, pues regresamos, recuerdo, ya recuperados, ya con nuevas ideas, como dicen, una renovación de vida, porque estar entre la vida y la muerte es una renovación de vida por mí y nuestros familiares. Pues regresamos y estando ya aquí en este trabajo que pienso que fue con el que inicié hace más de 8 años, en esta institución, que fue donde lo conocimos con Arturo B, como veamos nuestros hijos, como los preparamos. Ya tenía mi carrera, pero reflexionarla, tratar con maestrías, con especialidades propias, con una capacidad de producir para Honduras, para hacer muchas cosas lindas y venir de esos cargos importantes, no para vanagloriarse uno, sino para producir para el país. Trabajar por Honduras, pero con hechos, no con palabras, porque el trabajo podemos hablar, pero cuando se hace con la cosa, con resultados. Y bueno, lamentablemente voy a decir, sí, me lo quitaron, ¿verdad? Voy a decirlo de esta manera muy diplomática. Me lo quitaron y de verdad que para mí, nunca imaginé que ese trabajo era tanto para mí. No, nunca lo creí. Imagínense, 38 años van a ser este año, pero 35 años ininterrumpidos, haciendo el trabajo, haciendo el bien, no haciéndole daño a nadie, no perjudicando a nadie, al contrario, ayudando. Entonces, te cuesta entender por qué te pasan esas cosas, te cuesta entender por qué pasa eso. Y me movió el piso tremendamente. En los primeros años empecé a aparecer varias cosas emocionales que nunca había experimentado en mi vida, cosas que en mi vida no las había sentido. Soy una mujer de fe y esa me dio ciertas dolencias propias de discopatía, situaciones de los ciáticos, padecí, pues, entonces nunca había padecido porque soy una persona que nos cuidamos y nos vitaminamos, porque es importante también tomar las vitaminas. Jesús se vitamina. Dios nos pone los medios para hacer eso, el ejercicio espiritual y el ejercicio. Pero quiero decirles, hermanos, que esto pues, me trajo esa situación de enfermedad, de preocupación. Llegué a un momento de sentir mucha angustia, mucha persecución, porque habían daños colaterales relacionados con nuestra hija mayor, con su familia. Entonces eso nos trajo, especialmente a mí como madre, eso, cuando uno tiene sus hijos, duele los hijos, las alegrías de ellas, sus tristezas,
somos nosotros, que sus primos y sus hermanos, como también nuestras familias. Pero Dios es grande, Dios hace milagros, y llevándonos a eso, a pesar de la enfermedad o las dolencias, me pude reponer con los tratamientos debidos, el cuidado, y estamos ahora en este tiempo esperando que exista ese milagro con mi trabajo, poder yo volver y poder cerrar con broche de oro la carrera que tanto amo y que fue para mí y para mi familia ha sido una bendición, y para las personas que también apoyamos y ayudamos. Por último, decirles que jamás imaginamos tener situaciones económicas, ¿verdad? Y yo pienso que, no crean, las personas dicen, no, si eso nunca ha parecido de nada. Pero, ¿por qué razón? Porque estamos viviendo bien, porque tenemos todo al día, no hay deuda, no hay compromiso. Pero cuando ya los ahorros se van, ya quedan aquí a situaciones de preocupaciones. Pero no vengo a hablar de mis preocupaciones, vengo a hablar de un Dios real, el que cumple sus promesas, que nos ayude en cada momento. Nos ha puesto ángeles, familia, a mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, mi madre, mis suegros, gente que no tienen idea de ustedes, gente que ha sido tan especial, y este momento, pues, glorifico el nombre de Dios, porque estamos en esta espera de este milagro en estos trabajos, pues somos gente todavía que queremos producir, y también esperando pues, ver tantas maravillas que Dios todavía tiene. Por último, sí, me siento orgullosa de nuestros hijos. Quiero decir, yo sé que me voy a este padre tan orgulloso, la palabra, dos hijos maravillosos, dos muchachos, que no tampoco les engañan a nadie, que producen por locuras, y donde están ahora sabemos que están más que bendecidos, por razones de trabajo están fuera del país, pero ellos aman Honduras, y por razones de trabajo y por su vida, que ahora ellos con sus matrimonios han logrado sus nietas hacer, pues han tenido la oportunidad en otros países. Así que son hijos con principios y valores, jóvenes que han hecho el bien siempre, y sobre todo estudiarse, prepararse, luchar, es un orgullo para nosotros, nuestra familia. Yo me siento orgullosa de donde vengo, porque voy a terminar con esto. Venir de los hogares donde venimos, como le dije al inicio, no somos los mejores, no somos los mejores, pero lo lindo son los principios y valores que nuestros padres nos enseñan, el temor y el amor a Dios. Eso es importante. Sin eso es difícil que las familias puedan pensar. Y no olvidemos el perdón, reconciliarnos, no solo como esposos, como familia, sino como país. Reconciliarnos, porque no es posible que vivamos con resentimiento. Los resentimientos nos hacen sufrir. Yo tuve que perdonar. En mi corazón no hay resentimiento para nada ni para nada. Porque sin el perdón no progresa nada, no progresa nadie, ni siquiera, pues, como les digo, el país en sí no progresa. Tenemos que comprender que no somos iguales, que somos diferentes, que somos hombres y mujeres. Y si vamos a tener resentimiento en la vida, difícilmente progresamos. Démosle lugar a nuestros hijos que sean felices. Que sean felices, no vamos a ser perfectos, pero que haya perdón. Esos hijos vean que hay oportunidad que queremos cambiar. Como termino diciendo, el amor es una decisión. Gracias por su atención. Como permisión de compartir parte de nuestra vida, como lo dije al principio. Y ahora que todos tenemos problemas, que nosotros no somos perfectos y tampoco terminamos nuestras situaciones, pero nos agarramos de la fe y de Dios, ese Dios verdadero, que fue el que hace 2000 años aquí sufrió por nosotros y nos permite desde las alturas que nosotros le conozcamos la realidad y podamos convertir nuestra vida. Así que ahí donde están, dejemos todas esas situaciones a cargo del Señor y oremosle a Él con una oración que le pido que repitamos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, que nos permite dirigirnos a ti. Porque donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás presente. Queremos dejar nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros problemas contigo, Señor. Confiando que tú eres nuestro Salvador, que tú nos amas. Te entrego nuestra vida, la de nuestras familias, y nos encomendamos a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Este testimonio, lógicamente, es para gloria